En las primeras horas del domingo 17 de mayo de 2026, el territorio de la Federación Rusa registró uno de los mayores ataques con vehículos aéreos no tripulados desde el inicio del conflicto. Más de 1.000 drones ucranianos consiguieron superar de forma simultánea los 4 anillos de defensa aérea que protegen la región de Moscú, alcanzando objetivos estratégicos dentro de la propia capital y en sus zonas residenciales colindantes. De acuerdo con fuentes del Ministerio de Defensa de Rusia y autoridades locales, el impacto de los proyectiles y la caída de fragmentos interceptados provocaron incendios en infraestructuras clave, interrupciones parciales en la actividad aeroportuaria y daños materiales severos en viviendas de la periferia moscovita. Los acontecimientos generaron una situación de alerta inédita para la población de la capital, que registró masivamente las detonaciones a través de dispositivos móviles a pesar de las restricciones legales vigentes que prohíben la difusión de material audiovisual de carácter militar. Este ataque masivo se produce como respuesta directa a la mayor ofensiva aérea lanzada por las Fuerzas Armadas rusas contra territorio ucraniano en un periodo de 48 horas desde el año 2022. Entre el miércoles 13 y el jueves 14 de mayo de 2026, la Federación Rusa desplegó un arsenal masivo que, según declaraciones del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, superó los 1.960 drones dirigidos hacia centros de población ucranianos, además de 56 misiles de crucero y balísticos disparados durante la noche. El Ministerio de Defensa ruso justificó dicha ofensiva afirmando que sus objetivos estaban orientados de manera exclusiva al complejo militar industrial de Ucrania, incluyendo bases aéreas, instalaciones de transporte y terminales de combustible. Sin embargo, las autoridades de Kiev reportaron graves daños en la infraestructura energética y ferroviaria en múltiples regiones como Poltava, Zaporilla y Kharkov, así como la destrucción total de un bloque de viviendas de 9 plantas en la capital ucraniana. El impacto de las operaciones militares rusas a mediados de la semana provocó consecuencias humanas de gravedad en Ucrania. Los servicios de emergencia concluyeron las tareas de remoción de escombros en el edificio residencial siniestrado en Kiev el viernes 15 de mayo, confirmando una cifra oficial de 24 personas fallecidas, entre las que se encontraban 3 adolescentes nacidos en los años 2008, 2010 y 2013, además de decenas de heridos de diversa consideración. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania, Andriy Sybiha, vinculó directamente el momento elegido por Moscú para esta campaña de bombardeos masivos con la agenda geopolítica internacional, señalando que los ataques se ejecutaron coincidiendo con la visita de Estado del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a la República Popular China. Según la diplomacia ucraniana, la coincidencia temporal buscaba enviar un mensaje de fuerza global mientras los líderes de las principales potencias mantenían reuniones bilaterales en Pekín. Ante este escenario, la presidencia de Ucrania ordenó de inmediato a sus fuerzas de defensa el diseño y la preparación de formatos específicos de respuesta militar. Los portavoces gubernamentales en Kiev recordaron que las capacidades tecnológicas y de producción del sector armamentístico doméstico de Ucrania se han multiplicado por más de 50 veces en comparación con los niveles registrados al inicio de la invasión a gran escala en 2022. En la actualidad, el país produce de forma autónoma más del 50% de las armas empleadas en la línea del frente, con especial énfasis en el desarrollo interno de sistemas no tripulados de largo alcance. Esta independencia industrial permitió al mando militar ucraniano planificar y ejecutar la incursión masiva de más de 1.000 drones sobre el espacio aéreo ruso, sin depender de suministros occidentales ni requerir autorizaciones externas, consolidando un cambio estructural en el equilibrio y la gestión de las operaciones de ataque profundo. La incursión aérea sobre la región de Moscú durante la noche del 16 al 17 de mayo de 2026 dejó un balance oficial de al menos 4 personas fallecidas en territorio ruso y una docena de heridos.
El gobernador de la Óblast de Moscú, Andrei Vorobiov, precisó que 3 de las víctimas mortales se registraron en las localidades periféricas, detallando 2 fallecimientos en el pueblo de Pogorelki y uno en la ciudad de Yimki. Asimismo, la Embajada de la India en la Federación Rusa emitió un comunicado oficial confirmando que un ciudadano de nacionalidad india perdió la vida a causa de los impactos, mientras que otros 3 trabajadores de la misma nacionalidad debieron ser hospitalizados con lesiones de diversa consideración. Los reportes médicos locales indicaron que al menos 12 personas resultaron heridas en el área metropolitana de la capital, concentrándose la mayoría de los afectados en las inmediaciones de los puntos de control del distrito de Kapotnia. El Servicio de Seguridad de Ucrania, en coordinación con las Fuerzas Armadas de su país, asumió formalmente la autoría de las operaciones y detalló los objetivos estratégicos seleccionados en la provincia moscovita. Las fuerzas ucranianas dirigieron sus vectores de ataque hacia 2 estaciones de bombeo de crudo, la refinería de petróleo de Kapotnia y la planta tecnológica Angstrem. Esta última instalación reviste una importancia crítica para el suministro de semiconductores y microchips destinados al complejo militar industrial ruso, esenciales para los sistemas de guiado electrónico y comunicaciones del ejército. Adicionalmente, los residentes de la localidad de Dorojino reportaron fuertes explosiones seguidas de un incendio de grandes proporciones en la terminal petrolera de Solnegnogorsk, un nodo logístico clave que forma parte de la red de oleoductos de la capital y se utiliza para el almacenamiento y distribución masiva de combustibles como gasolina y diésel. Las autoridades municipales moscovitas, encabezadas por el alcalde Sergei Sobyanin, intentaron matizar el alcance de los daños materiales en las infraestructuras de la ciudad. A través de canales oficiales, Sobyanin informó que los sistemas de defensa aérea lograron derribar más de 120 aeronaves no tripuladas con rumbo directo a la capital y sus inmediaciones, asegurando que la tecnología central y los reactores principales de la refinería de Kapotnia no sufrieron daños estructurales irreversibles. No obstante, los partes oficiales confirmaron que la caída de fragmentos de los proyectiles interceptados desató incendios residenciales en la provincia, destruyendo una vivienda particular en Yimki y afectando severamente a varios bloques de apartamentos en la localidad occidental de Istra, donde 4 civiles resultaron heridos al quedar atrapados temporalmente bajo los escombros. Un punto crítico de la jornada se localizó en el Aeropuerto Internacional de Sheremetyevo, la mayor terminal aérea de la Federación Rusa en volumen de pasajeros y conexiones comerciales. La dirección del aeropuerto confirmó oficialmente la caída de fragmentos de drones dentro del perímetro operativo de las instalaciones y el desarrollo subsiguiente de focos de incendio en sus terrenos. Aunque los portavoces aeroportuarios aseguraron en sus comunicados que los servicios comerciales y las áreas de navegación de aeronaves no experimentaron amenazas directas a la seguridad, el incidente obligó a modificar las dinámicas operativas regulares del aeródromo. Paralelamente, el Ministerio de Defensa de Rusia comunicó la interceptación total de 556 drones a lo largo de toda la geografía nacional durante la noche, una cifra que los analistas militares sitúan como la base mínima de una oleada sin precedentes que colapsó temporalmente las capacidades de respuesta de los sistemas distribuidos de protección antiaérea. Las consecuencias estratégicas de la ofensiva del 17 de mayo de 2026 consolidan un cambio de tendencia en el balance de los ataques de largo alcance dentro de la cronología del conflicto. Evaluaciones publicadas por organizaciones de análisis militar, como el Instituto para el Estudio de la Guerra, indican que la Federación Rusa no ha completado el despliegue de redes defensivas de bajo coste, tales como equipos de fuego móvil o interceptores de drones optimizados, lo que genera una asimetría económica al obligar al uso de misiles interceptores de alto coste contra enjambres de aeronaves no tripuladas de producción masiva. Esta campaña de primavera ha mostrado una intensificación respecto a los primeros años de las operaciones, vinculada directamente a la ampliación de la capacidad industrial ucraniana y a la diversificación de sus modelos domésticos de vehículos aéreos no tripulados,
los cuales han pasado de ser herramientas auxiliares a constituir un vector central de su doctrina de ataque profundo. En el plano económico, las acciones dirigidas contra el sector energético de la Federación Rusa durante el primer semestre de 2026 han afectado la infraestructura de exportación y procesamiento de hidrocarburos. Los registros de operaciones militares indican que los daños más severos a las terminales portuarias e instalaciones de refinamiento se concentraron en los últimos 10 días de marzo y las primeras semanas de abril de 2026, resultando en reducciones comprobables de la capacidad operativa y de exportación de crudo. Como respuesta institucional, el gobierno de Moscú emitió advertencias formales dirigidas a los estados de la Unión Europea, amenazando con consecuencias impredecibles y acusando a los líderes europeos de involucrar directamente a sus naciones en el conflicto a través de la financiación de los centros de producción de drones en Ucrania. A nivel doméstico, analistas de agencias internacionales coinciden en que los ataques han alterado la percepción de seguridad en los principales centros urbanos rusos. La coincidencia de las incursiones con contratiempos en la línea del frente, la evolución de los indicadores económicos internos y las restricciones gubernamentales aplicadas sobre el acceso a la red de Internet en Moscú y San Petersburgo definen el escenario social de la primavera de 2026. Los informes de los medios públicos de la Federación Rusa, que inicialmente categorizaron las operaciones como incidentes controlados con daños mínimos, debieron incorporar la confirmación del Servicio de Seguridad de Ucrania respecto a la coordinación simultánea de los ataques en la Oblast de Moscú con incursiones de sabotaje e impactos en los sistemas de defensa aérea de la base militar de Belbek, ubicada en la península de Crimea. El cierre de la operación militar fue acompañado por un mensaje público emitido por el comandante de las Fuerzas de Sistemas No Tripulados de Ucrania, Robert Magyar, dirigido de forma específica a los sectores residenciales del distrito moscovita de Patriarch's Pons. La comunicación oficial enfatizó el término definitivo del periodo de aislamiento de las élites políticas y financieras residentes en la capital respecto a las consecuencias directas de las hostilidades. La ausencia de canales de negociación diplomática activos entre las partes beligerantes y la confirmación por parte de la presidencia ucraniana de que sus vectores de ataque poseen la capacidad de alcanzar objetivos de alta prioridad, situados a más de 500 kilómetros de la frontera estatal, establecen que la campaña contra la infraestructura industrial y de suministro militar continuará de manera regular en los próximos periodos.